¿Cómo hacer dinero con deuda? Desde que conocemos el uso del dinero, nos enseñan que la deuda es mala, que debemos mantenernos alejados de ella y que solo en casos muy necesarios podemos incurrir en una. Pero esto no es del todo cierto, porque la deuda no es mala, el problema está en que la utilizamos de manera nociva. Y si no lo creen, hasta Mark Zuckerberg podría apoyarnos con esta teoría, pues el creador de Facebook, quien es una de las personas más acaudaladas del planeta, en el 2012 compró su casa de casi $6 millones exclusivamente con dinero de un préstamo de tasa ajustable a 30 años y con un ridículo interés inicial de 1.05% anual. En esa época, la tasa de inflación estaba entre el 2 y el 3%. ¿Por qué pedir prestado si podría comprar unas 100 casas con una pequeña parte de su patrimonio? Porque puede y porque también gana dinero así. Si aún tienen dudas de las posibilidades de riqueza que existen con la deuda, tenemos al señor Musk como segunda prueba, nada más y nada menos que el segundo hombre más rico del mundo. En 2019, Musk obtuvo $61 millones vía hipoteca sobre 5 de sus propiedades en California. No sabemos en qué invirtió ese dinero, pero de lo que no tenemos dudas es de que seguramente lo utilizó muy bien, pagó la deuda y le quedó mucha ganancia. Sí, ambos son multimillonarios y cualquier artimaña financiera es más fácil para ellos. Sin embargo, tú también puedes obtener beneficios de la deuda y utilizarla para acumular riqueza a largo plazo. Quédate con nosotros y mira cómo es posible hacer dinero con deuda. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Empezaremos con uno de los ejemplos más relevantes del uso de la deuda. ¿Por qué pide prestado Mark Zuckerberg para comprar una casa? Era julio del 2012 cuando Mark Zuckerberg decidió financiar su casa de $5.95 millones en Palo Alto, California, a 3 millas de la sede de Facebook. Lo hizo con una hipoteca a 30 años. En aquel entonces, Mark tenía unos 28 años y estaba ubicado en el puesto número 40 en la lista de las personas más ricas del planeta, con una fortuna estimada de $15.6 mil millones, lo que nos lleva a las preguntas que la mayoría se hace. ¿Por qué meterse en una deuda cuando es una persona billonaria que podría pagar esa y muchas casas más sin que su fortuna se vea afectada significativamente? ¿Por qué endeudarse con una hipoteca siendo tan rico? Una respuesta totalmente satisfactoria llevaría mucho tiempo y sería muy compleja. La respuesta corta: porque es dinero gratis. Sí, parece absurdo porque ¿quién le regalaría dinero gratis a un multimillonario? Explicándolo de forma sencilla, todo tiene que ver con las tasas de interés e inflación. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa inflacionaria regular aproximada ronda entre el 2.5 y el 3%. Entonces, cualquier dinero proveniente de un préstamo que tenga una tasa de interés por debajo de la inflación se considera dinero gratis. A esa tasa que no supera la inflación se le llama tasa real negativa, una invitación a endeudarse. La tasa de interés ajustable de la hipoteca de Zuckerberg fue de apenas 1.05% durante los primeros años, muy por debajo de la inflación promedio ajustable, pues dependiendo de ciertas circunstancias y distintas razones, este interés podría aumentar. Sin analizar mucho la situación y ser un genio en las matemáticas, vemos que Zuckerberg está obteniendo dinero gratis y el banco pierde. Teóricamente podría ser cierto, pero si recordamos que los bancos pueden prestar hasta 10 veces más de lo que vale su patrimonio total, en realidad no están perdiendo su dinero. Para ilustrarlo mejor, hagamos un ejercicio simple. Supongamos que vivimos en los Estados Unidos. Vamos al banco y pedimos $1 millón prestados, con una tasa de interés del 1%. Ahora, el promedio de retorno de una cuenta de ahorros es de 2.4%, lo que significa que si depositamos ese $1 millón en una cuenta de ahorros en otro banco, nos produciría $24,000 por año, mientras que por el préstamo solo deberíamos pagar $10,000 en intereses en el mismo lapso. Tendríamos un excedente de $14,000 al año solo por pedir dinero prestado, siempre y cuando hagamos los pagos mensuales para cancelar la deuda. En un ejemplo hipotético, solo para comparar, no es algo que se aplique en la vida real porque hay mejores formas de generar dinero con esas cantidades de capital. Lo cierto es que cuando se puede pedir préstamos a tasas de intereses tan bajas, es dinero prestado gratis, sin costos importantes.
Y con estas posibilidades, ¿para qué gastar tu propio dinero para comprar una propiedad si puedes conseguirlo con créditos bancarios y sin tener que pagar intereses significativos? Zuckerberg tomó la hipoteca para pagar su casa porque el interés era casi nulo y el dinero propio que habría gastado comprando la casa al contado, esos 5.9 millones de dólares, muy seguramente lo invirtió en un activo que le diese rendimientos muchas veces más altos que aquel 1% de la hipoteca. Con los rendimientos de esa inversión, paga las mensualidades del préstamo y el irrisorio interés, es decir, no le cuesta nada esa lujosa casa, no de su patrimonio. Si la llegase a vender, paga el préstamo y generaría ganancias y aquel negocio en el que invirtió casi 6 millones de dólares debió crecer mucho y ahora le devuelve jugosos retornos, sin mencionar que la casa debe valer muchísimo más ahora. Muy bien aprovechados, estos son los llamados costos de oportunidad. Y es que si fuéramos personas de negocios con la capacidad de comprar una casa de $1 millón con nuestro propio dinero ahorrado, ¿por qué gastar nuestros ahorros si podemos obtener dinero prestado al 1 o 2% anual? Y otra perla, en Estados Unidos y en muchos otros países, los intereses por hipoteca son gastos deducibles de impuestos. Así como lo oyen, lo que paguen por intereses contribuirá a reducir su base de ingresos gravables. Otro incentivo para tomar dinero del banco e invertirlo en negocios que nos pueden dar retornos muy superiores al 10, 20 o 30% e incluso más, mientras también obtenemos la casa que queríamos. Vista así, la deuda es una herramienta poderosa para amasar riqueza. Ahora veamos el caso de Elon Musk. El hoy segundo hombre más rico del mundo tiene hipotecas. Elon Musk no solo piensa en grande cuando se trata de cohetes, automóviles, túneles, inteligencia artificial y criptomonedas, también lo hace con sus finanzas personales. Entre el 2018 y el 2019, puso sobre sus hombros $61 millones en hipotecas con 5 de sus propiedades en California. Aproximadamente 50 millones fue lo que pidió prestado al Morgan Stanley y casi 11 los obtuvo por el refinanciamiento de una de las propiedades. Por estos 61 millones, debió empezar pagando $180,000 cada mes. Elon no solo ahorró dinero propio que, evidentemente, invirtió en otros negocios que le dan enormes ganancias, al mismo tiempo consigue deducciones fiscales mientras tenga las hipotecas. Si lo piensan por un segundo, es sorprendente, gana por todos lados. Como sabemos, Mark y Elon no son los únicos que le sacan ganancias al sistema. Beyoncé y Jay-Z compraron una mansión de $88 millones, pagando el 40% y pidiendo una hipoteca de $52.8 millones, por la que pagan aproximadamente $149,000 por mes. ¿Y qué ganan los bancos? ¿Por qué dan préstamos hipotecarios con intereses tan bajos? Por reciprocidad, para establecer relaciones fuertes y duraderas con esta gente rica. De esta manera, cuando SpaceX necesite un crédito, seguramente irá a Morgan Stanley y no a la competencia. Ahora que hemos visto cómo los multimillonarios ganan dinero endeudándose, es el turno de las personas normales, los emprendedores como nosotros. ¿Cómo hacer dinero con la temida deuda? A esta altura del video, es bastante obvio que se puede construir patrimonio con ayuda de la deuda. Lo suelen llamar apalancamiento. Por supuesto, eso depende directamente de utilizar la deuda de forma responsable, de tener un plan y objetivos claros para sacarle el máximo beneficio. Antes de iniciar, es importante aclarar que esto solo es posible en países como Estados Unidos, que tienen intereses muy bajos. Sería imposible aplicarlo en México, donde el interés ronda entre el 9 y 12% anual, mientras la inflación está sobre el 3.15%. Además, las personas multimillonarias obtienen esos intereses tan bajos porque los bancos no ven riesgos en ellos. Podrán pagar de cualquier manera. Para los ciudadanos comunes, es diferente. Sin embargo, una persona con un buen historial crediticio puede conseguir préstamos hipotecarios en Estados Unidos a un 3%, lo que todavía es bastante bueno para hacer dinero. Dos tipos de deuda, la eficiente versus la ineficiente. Es necesario comprender la diferencia entre ambos tipos de deuda, la que te puede mandar a la bancarrota o la que puede hacerte crecer financieramente. Por lo general, los activos que se deprecian y carecen de potencial para producir ingresos o brindar beneficios fiscales se asocian con la deuda ineficiente. Una muestra clara de esto es endeudarse para comprar un auto. También lo es el uso de la tarjeta de crédito para comprar un televisor de $2,000, por ejemplo. Por lo contrario, aquellos activos que se adquieren con deuda, pero que tienen la capacidad de aumentar su valor con el tiempo y producir ingresos con los cuales pueden contribuir para pagar el crédito y en un caso óptimo generar ganancias extras, se relacionan con la deuda eficiente. Algunos ejemplos de estos tipos de activos son acciones comerciales, propiedades, maquinaria, granjas, fondos administrados,
pequeños negocios o emprendimientos, entre otros. Con la deuda eficiente es muy posible generar riqueza real a largo plazo. Hay varias formas para gestionar la deuda y convertirla en un medio para ganar. Estas son las 3 mejores. Acabar con la deuda ineficiente. Es un hecho que mantener una deuda ineficiente afecta negativamente nuestras finanzas y reduce mucho las probabilidades de aumentar nuestro patrimonio. Hay fuertes intereses, comisiones y tarifas asociadas que pagar cada mes. En la mayoría de los casos, el movimiento más inteligente es enfocarnos en pagar primero las deudas ineficientes, empezando por las que tengan los intereses más altos. Esto no quiere decir que olvidemos las demás, solo que a esta es a la que hay que destinarle más recursos para ir reduciéndola progresivamente. Suponiendo que tenemos varias deudas, cuando el préstamo personal o el interés sobre el saldo de nuestra tarjeta de crédito es mayor que el interés del préstamo hipotecario, podría ser más eficaz pagar primero el compromiso de la tarjeta de crédito para reducir en mayor medida el desgaste de nuestros ingresos por los intereses. Siguiendo esta idea, deberíamos reducir de forma progresiva nuestros pagos de intereses generales. Préstamos de inversión. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, no hay que ser un genio para comprender que pedir dinero prestado para comprar acciones, propiedades o negocios para invertir es lo más aconsejable. Pedir dinero prestado con un tipo de interés bajo nos da la posibilidad de hacer más inversiones de las que podríamos permitirnos únicamente con nuestro capital o patrimonio. Si las inversiones que hacemos con dinero prestado aumentan en valor con el pasar del tiempo, se vuelven rentables. Si los ingresos de una inversión pueden pagar las cuotas, los intereses y demás costos relacionados con la deuda, es una inversión factible y rentable. Los ingresos generados por nuestra inversión y el crecimiento del capital solo se deben utilizar para 2 cosas: para continuar pagando la deuda o para reinvertirlo y generar más dinero. Y recuerda el otro aspecto muy positivo: los intereses pagados sobre la deuda pueden ser deducibles de impuestos. Aunque no podemos evitar ocultar el otro lado de la moneda, el riesgo. Siempre hay posibilidad de que el valor de nuestras inversiones sufra disminuciones por diferentes motivos. Esto podría hacer que el préstamo termine siendo más costoso, lo que significa, en el mejor de los casos, solo pérdida de dinero. En tanto que en el peor de los casos, si no tenemos la posibilidad de cubrir la deuda por circunstancias de la vida, pérdida del trabajo e ingresos o una escalada en la tasa de interés, quien nos prestó el dinero podría tomar acciones legales y a través de un embargo quitarnos nuestras inversiones o lo que hayamos puesto como garantía de pago. Hablamos de perder mucho más que capital, perder un negocio o hasta una vivienda. Las deudas deben ser tomadas muy en serio, siempre con un plan de negocio certero. Recicla las deudas. Ya sea porque no genera ingresos, no hace crecer tu capital y tampoco se deduce de tus pagos tributarios, convertir una deuda que es ineficiente en una deuda eficiente por medio del reciclaje es una estrategia eficaz para nuestra meta de crear riqueza a largo plazo. ¿Cómo hacerlo? Hay varias opciones. La mejor es utilizar una suma que cubra y pueda pagar la deuda ineficiente, recibida quizás por un bono del trabajo o una herencia, pero casi siempre esto depende de factores externos. También se podría obtener la suma vendiendo un activo, un auto que solo genera gastos. Al haber pagado la deuda ineficiente, ahora podemos pedir prestado nuevamente la misma cantidad, e incluso un poco más. Todo dependerá de nuestro estado crediticio para invertir eficientemente ese dinero. Básicamente, lo que haríamos es reemplazar una deuda ineficiente que nos aleja de la riqueza por una deuda eficiente con el potencial de generarnos ingresos. Aunque con diferentes niveles de riesgo, hay más maneras de reciclar la deuda. Podemos consultarlo con un asesor financiero, quien al conocer nuestro estado económico, podría determinar la estrategia que mejor se adapte y con el menor riesgo posible para nosotros, algo a la medida. Hablando de riesgos, hay algunos que debemos considerar. Los riesgos asociados al endeudamiento. Utilizar el endeudamiento como parte importante es una estrategia de inversión. Siempre viene acompañado de riesgos peligrosos. Veamos. Al endeudarnos para invertir en un negocio, podríamos aumentar las pérdidas si algo no sale acorde con nuestro plan de inversión. Estas pérdidas podrían superar lo que invertimos inicialmente. Está la posibilidad de que para poder cubrir los intereses, tarifas y demás cargos, tengamos que vender las inversiones hechas. Podría ocurrir que el aumento de valor en las inversiones que compramos con el dinero prestado no sean suficientes para cubrir los costos de la deuda, o quizás ni siquiera haya aumento de valor. Si no podemos pagar nuestra deuda, los acreedores podrían exigir sus derechos y vender nuestros activos para cobrar su dinero, intereses y demás pendientes monetarios. Y no son todos los riesgos, hay algunos del pasado que podrían volver porque el escenario parece estar repitiéndose. Crisis financiera del 2008.
La recuerdan. A partir del 2007, Estados Unidos entró en una crisis hipotecaria que devastó su economía y provocó pánico financiero en todo el planeta. El tercer banco más grande de la primera economía del mundo cayó y la Fed tuvo que intervenir para contener un desastre mayor. La volatilidad se apoderó de los mercados financieros y se generó un caos tan grande que los efectos se sintieron durante varios años. Esta crisis hipotecaria se originó por un exceso de préstamos que iban de la mano de modelos financieros defectuosos y en algunos casos viciosos, todo fomentado por el supuesto de que los precios de las propiedades solo podían subir. Y como es de suponer, el fraude y la codicia también tuvieron un rol importante. Para no extendernos demasiado, todo comenzó a principios de los años 2000. En esa época, las tasas de interés hipotecarias eran muy bajas, lo que permitía que los consumidores pudiesen solicitar créditos relativamente grandes, con pagos mensuales mucho más bajos que en tiempos previos. Y lo que hacía aún más atractiva la idea del endeudamiento era que los precios de las viviendas aumentaban drásticamente, algo parecido a la actualidad. Que los precios de las propiedades aumentaran mientras los intereses de los créditos eran bajos era una fórmula ganadora y aparentemente perfecta. Por ejemplo, pedías $1 millón para comprar una vivienda y un año después de adquirirla, esa propiedad ahora valía $1.5 millones. Tan solo vendiéndola, habrías ganado más de $500,000 por vivir en una casa que compraste con dinero del banco. Entonces, todo iba de maravilla para quienes compraban una casa por primera vez y sobre todo, para quienes encontraron un gran y rentable negocio al pedir préstamos hipotecarios. En un momento en que los precios de las casas subían por las nubes, los propietarios pensaron, ¿por qué no ganar más? Estos propietarios refinanciaban y obtenían segundas hipotecas para conseguir el efectivo del valor acumulado de sus viviendas. Algunos invirtieron el dinero como era debido, otros utilizaron ese dinero para gastos básicos y demás necesidades. Así mantenían un nivel cómodo de vida sin complicaciones, porque estaban seguros de que el valor de las casas continuaría subiendo. Los bancos y prestamistas estaban prestando dinero sin parar, los aprobaban con políticas laxas y mucha facilidad, incluso a quienes tenían puntajes crediticios bajos. En algunos casos, las personas mentían acerca de sus ingresos porque los prestamistas no se molestaban mucho en verificar, solo querían dar dinero para ganar intereses. En fin, cuando los precios de las viviendas dejaron de subir, los prestatarios ya no podían pagar los créditos y la escalofriante realidad financiera salió a la luz. Miles de préstamos dejaron de ser pagados, los bancos quebraron y miles de personas perdieron sus casas, las propiedades se depreciaron y todo creció como una bola de nieve. Todo se juntó, los precios de las casas se desplomaron, lo que dejaba a los prestatarios con una deuda enorme que ya no podía ser cubierta ni siquiera con la venta de la vivienda. Además, los prestamistas se vieron en la necesidad de aumentar las tasas de interés, haciendo casi imposible el refinanciamiento de las deudas. Todo esto es solo un recordatorio de la prudencia a la hora de endeudarse y la necesidad de tener un plan de inversiones serio. La deuda como medio para enriquecernos y ganarle una batalla al sistema financiero es posible. Obviamente no nos será tan fácil como a Mark Zuckerberg o a Elon Musk, y habrá muchos riesgos, pero podemos intentarlo y lograrlo. Diciéndolo de manera resumida, siempre existirá un riesgo cuando se trata del endeudamiento. Sin embargo, una deuda eficiente y una estrategia tan sólida como realista podrá ayudarnos a construir a largo plazo esa riqueza que aspiramos. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaentransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo hacer dinero con deuda. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.